Muy bien, sean todos bienvenidos el día de hoy a este podcast de Politiquerías número 2. La verdad estoy muy contento por el éxito que tuvimos en el capítulo número 1, pero pues bueno, vamos a darle seguimiento al número 2 y esta vez, pues bueno, vamos a seguir platicando acerca de pura politiquería, que es el tema que nos atañe en este podcast. Y para esto, pues vamos a tener también, además de un servidor, Leiber Ochoa, vamos a tener aquí quien nos acompañe para darle el seguimiento a este podcast. Y pues bueno, José Manuel Ochoa, que nos acompaña el día de hoy, bienvenido. Adelante. Buenos días, hoy 25 de marzo, ya en plena primavera, pues estamos haciendo el siguiente podcast y esperemos que sea de su agrado. Perfectamente, muy bien. Bienvenido y pues hoy vamos a platicar acerca de muchas cosas. Hoy la verdad es que este podcast va a estar bastante buenísimo. Vamos a hablar de politiquerías a nivel global, por supuesto, y también la política nacional. Y para eso vamos a dar inicio con un tema que para mí es bastante importante. ¿Qué tiene que ver Cuba, Irán, México y la oposición? Fíjate que eh, hay un tema. Como parte del cese al fuego, Ujú. eh, como parte del cese al fuego, Irán pide a Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo a partir de ahorita voy a empezar a cobrar por cada barco que pase. Y dice, voy a cobrar en yuanes, ¿no? Ujú. Ok, entonces, imagínate que que Estados Unidos se quiere hacer cargo de Cuba, quiere invadirlo. Fíjate bien esto. Imagina que Estados Unidos invade Cuba y ahora, como ya va a estar invadido, pues resulta que como lo hace Irán ahorita que va a cobrar por pasar los barcos, imagínate que ahora si Estados Unidos se hace cargo de Cuba, pues va a poder cobrarnos en cualquier momento, va a poder a cobrarnos a México en cualquier momento los barcos que pasen por ahí en el Golfo de México. Y de un momento a otro México se queda incomunicado o va a tener que pagar impuestos por el solo hecho de que Estados Unidos se adueñe de Cuba. ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas de eso? No, pues yo creo que está lejísimo eso de pasar porque no creo esa suposición que Pero cobren. ¿crees que podría ser real? O sea, es decir, Nah. si Estados Unidos se hace cargo de Cuba, en cualquier momento podría ponernos impuestos. Si hoy lo hace, Bueno, lo que pasa es que, como ya dijimos anteriormente, que la Casa Blanca está dirigida por un loco. O sea, todo se puede pensar con Trump. Pero esta locura que está llevando a efecto, pues yo creo que le está repercutiendo a él mismo ahí en la Casa Blanca, en el Pentágono. Hay mucha gente ya de su gente que no lo está tolerando y yo creo que va a ser él mismo se está llevando la soga al cuello. Y loco, pues yo creo que sí puede hacer esas cosas. Puede hacer eso y más. Es más, ya lo estamos viendo, qué cosas no ha hecho, ¿no? Pero lo peligroso es que mantiene un ejército totalmente grande, si no es el mayor del mundo. Eso es lo peligroso. Y en manos de un loco es más peligroso. a ver, Entonces, ese es el detalle, pues. pero el tema está en lo siguiente. A ver, imagínate la posibilidad, quiero replantear la pregunta. Lo de Imagínate la Cuba. posibilidad de que Estados Unidos se haga cargo de Cuba y que Estados Unidos, empiece a cobrar impuestos porque pasen los barcos mexicanos a través del mar que tiene por ahí. Ujú. Imagínate, es decir, México tiene que ayudar a Cuba a seguir independiente, ¿nos conviene por ese tema o no? Bueno, yo creo que no es de conveniencia. México tiene una postura a nivel internacional que es precisamente la determinación de los pueblos. O sea, esto no es de conveniencia, esto es de que
el país cubano debe de autodeterminarse quién los está mandando, quién los va a mandar sin presiones extranjeras. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, que si nos conviene o no nos conviene, pues ya lo veríamos. Pero eso no es cuestión de análisis futuristas, sino es cuestión de lo que estamos viendo. Ahora, ¿hasta dónde ha venido la intervención de Cuba, de Estados Unidos a Cuba? Pues precisamente en el bloqueo que hay, en el bloqueo comercial. Hasta ahí estamos. Ahora, los díceres, que si esto puede pasar, que si esto, pues yo creo que ya eso es cuestión del futuro. Porque, por ejemplo, aquí en México también podríamos decir muchas cosas, ¿no? Que si va a ganar el PAN o el PRI o Morena, son cuestiones ya de futuro, que yo creo que lo que tenemos que pensar ahorita es en la actualidad. ¿Hasta dónde va el asunto? ¿Hasta dónde va? Y Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, hay algo que creo que sí tenemos que mirar hacia futuro y te explico. Cuando Estados Unidos invadió Irán, antes, no fue tonto, ujú, antes secuestró a Maduro, ¿ok? ujú, Y entonces él, ahorita que las reservas de petróleo están, perdón, el petróleo está subiendo de precio, ahorita Estados Unidos tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, que es Venezuela. Es ujú, decir, ellos previnieron todo este ataque hacia Irán. Ellos ujú. lo previnieron. Entonces, si Estados Unidos se quiere hacer cargo de Cuba, en cualquier momento y con cualquier locura, Estados Unidos puede ponernos impuestos de lo que quiera. Aún lo hace en este momento, pero ahora imagínate que tenga el espacio marítimo de Cuba, pues nos va a poder poner más impuestos. En un momento a otro, simple y sencillamente, México deja de estar incomunicado o puede estar incomunicado, que él cierre los pasos, Pues el paso. sí, puede pasar, puede pasar. Puede pasar eso y puede pasar otras cosas más también. O sea que, ¿qué podemos hacer ahí? Si es el futuro, lo es inevitable, ¿no? Y Claro, veremos a ver cómo también reacciona México, reacciona Brasil, reacciona Colombia, que son los países que se le ha enfrentado más a Estados Unidos. Por ejemplo, en la pe- mañanera de, hablando de, pero no reaccionaron ahora con Venezuela. estamos hablando del petróleo. Entonces, yo creo que está en vísperas también una alianza que va a haber Petrobras con Pemex. Está en la antesala ya. Y esa alianza, lógicamente, está mal vista por Estados Unidos, porque es una alianza que va a hacer Pemex con Petrobras, que es la petrolera grande de Brasil, para ver los pozos, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ya se está buscando también alternativas para que no precisamente se dependa más de Estados Unidos en cuestiones de petróleo. En eso. Ahora, lo que tú mencionabas, que lo que puede pasar, que si se va a cobrar más, bueno, pues lo que venga, lo que venga es lo que, y de acuerdo a cómo venga, pues yo creo que se van a ir saliendo las cosas también. O sea, pues no podemos cambiar el futuro y pues pueden hacer muchas cosas. Eso puede ser y pueden ser otras cuestiones también más graves en esta parte de acá. Ahora, justo ahí es donde te pregunto, ¿México en este momento tiene que estar más unido a Cuba o no? Justo por eso. No, 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 no. Yo no creo que si es que tiene que estar o no tiene que estar. Hay, como te digo en la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Y entonces México, en cualquier pueblo que esté pasando hambre, ahí es donde tiene que meterse. Ahora, que quiere o no puede, pero yo creo que va de acuerdo a la Constitución y lo dijo muy bien la presidenta Claudia. Nosotros vamos a ayudar por la autodeterminación de los pueblos. No podemos quedarnos al margen si el pueblo está pasando hambre, si no tiene para cubrir sus necesidades prioritarias. Ahí es donde vamos. O sea, no es cuestión si nos beneficia o no nos beneficia. Eso yo creo que hablar de beneficios o no beneficios, ya yo creo que lo han dicho mucho en
en los canales prianistas, en los noticieros, en todo eso, ¿no? Porque pues la cuarta transformación que trajo México, que vino a México, no es que si salía caro o salía barato. Lo que hace la cuarta transformación es precisamente el bienestar del pueblo. Ahorita le están echando mucho, por ejemplo, al Tren Maya, ¿Ok? que está perdiendo, no sé, algo así, ¿no? ¿Por dónde lo oyes? Por precisamente los canales prianistas que existen todavía, y ahí es donde le están echando esa situación. Pero si lo vemos, no se hizo para una ganancia, se hizo para el bienestar del pueblo. Ahí es donde igual pasa con Cuba. O sea, ¿conviene o no conviene? Eso está en, Veremos. no veremos. Sino eso no tiene que ver nada con la ayuda que se está enviando de México a Cuba. Perfecto. Así es la situación en esto. Bueno, pues sí, de alguna forma, mira, yo lo visualizo de esta forma y quiero ser reiterativo. Si Estados Unidos se hace cargo de Cuba, en cualquier momento puede cerrar los pasos marítimos y México se quedaría sin espacio marítimo para que sus barcos, que recuérdese que Veracruz es uno de los puntos más importantes de donde sale toda la exportación de México y por ahí tiene que pasar. Ujú, Entonces, Cuba es un punto muy importante geopolíticamente en Latinoamérica y por eso Trump lo quiere. Creo yo por ahí ujú. es. Pero ahí no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues justo, o sea, de alguna manera ayudar. Yo sé que México ha podido ayudar, ha ayudado a Cuba en lo que ha podido. Hoy se encuentra con restricciones que no le puede enviar petróleo, pero pues bueno, va mandando con alimentos, ayuda humanitaria y demás cosas. Pero pues bueno, habría que buscar la manera de que Estados Unidos pues no se quede con Cuba. Yo creo que eso es bastante importante por ahí. Los precios de todo lo demás subiría. Si hoy ya está subiendo con el tema de Irán, fíjate que se dice que por el estrecho de Hormuz pasan arriba del 20% del todo el petróleo que circula y pues Irán quiere cobrar, como ya lo habíamos comentado, Irán quiere cobrar en yuanes todos aquellos que pasen, ¿no? Y hoy día, por el hecho de que está tomado el estrecho de Hormuz, pues bueno, la gasolina ha subido en todo el mundo, en todo el mundo. Platícame de este tema. A ver, al, al cerrar el estrecho de Hormuz, la gasolina ha subido en todo el mundo y en Estados Unidos ya se está viendo este costo en los bolsillos de los de Estados Unidos y también es un costo político para Trump, pero lo que quiero hacer énfasis es que ya en los terrenos de la frontera, las personas que viven en Estados Unidos regresan a México para venir y cargar gasolina en México. En la Es, frontera, eso, es eso correcto, lo, es correcto. lo estuvimos platicando en la otra vez también, que Ajá. eso es lo que está pasando, ¿no? Pues no podemos ser reiterativos en ese asunto porque ya lo dijimos. Cuando hay alguna cuestión bélica, lo primero que sube es la gasolina para todo, tanto en Estados Unidos como en México. Pero pues México todavía está resistiendo porque pues ya tiene sus refinerías, ya aquí se está prácticamente nos comentaba la presidenta Claudia que prácticamente el 90% de lo que se produce en México de petróleos aquí mismo queda para beneficio de los mexicanos. Y si es una porción mínima que dependemos de Estados Unidos en cuestiones de la gasolina. Así que por ese lado, pues yo creo Yo que creo que está exagerando la presidenta porque la gasolina todavía no somos autosuficientes. El ahora, diésel tampoco somos ahora, autosuficientes. ahora, estaba comentando, bueno, no sé si bueno, yo estoy pensando en lo que dijo la presidenta, ¿no? No, yo no me puedo meter más, esos son los cálculos oficiales que hay. Por ejemplo, nos dice que hasta hubo sobreproducción de diésel. Entonces, van a ser precisamente
un llamado Pero el los diésel gasolinazos. justo es el diésel el que está más caro hoy día. Exactamente, ahí va. Porque precisamente está diciendo que en base al problema que hay entre Irán a nivel mundial, se están aprovechando los gasolineros a subir los precios. Van a tener una reunión con ellos esta semana. Esta semana van a tener una reunión para que pues le bajen al diésel porque hay sobreproducción en México. ¿Eso de qué nos da? Que prácticamente aquí mismo en México, es donde se están haciendo las cosas mal, pero no por parte del gobierno, sino por parte de los particulares, los que tienen las concesiones de las gasolineras. Precisamente esta semana se van a reunir con los gasolineros A para ver, evitar precisamente, sobre todo el diésel, que ah, siga subiendo, que es el que está mal. Hoy fui a la gasolinera y vi que aquí está a 28 y tanto, a fuiste 28 y como Andrea tanto. Legarreta, pediste 500 y te dieron 500. 28 y tanto está el diésel. Entonces, sí es cierto lo que decía nuestra presidenta. Se están aprovechando del conflicto mundial para que aquí le suban los precios. Pero Y eso espera, a ver, no no solamente se no trata es de eso. A ver, este. veamos una cosa que es importante. Hay un impuesto que precisamente se le pone a las gasolinas, que es el IEPS, Ujú. IEPS, ¿ok? Y ese impuesto es el que Obrador, cuando tuvo la oportunidad y pasó justo el tema de la pandemia, estiraba y hacía más pequeñito el impuesto con tal de que pues no se notara tanto en los bolsillos del pueblo de México. Ese impuesto es el que hoy Claudia Sheinbaum está tomando también como referencia, está haciendo más grande o más pequeño según la tendencia del valor del día y con eso, digamos, cuida los bolsillos. Sin embargo, aún así, aún así, el, los gasolineros aquí, como bien lo dices, están aprovechando, se están subiendo de precio y a las gasolinas y el diésel. Y aún así están queriendo ganar más los gasolineros hoy día, ¿no? Yo creo que el tema del impuesto que tiene ahí México en ese tema de las gasolinas es lo que de alguna manera ha hecho que hoy la gasolina no suba o no se sienta tanto como en otros países. Regreso al punto. Estados Unidos está viniendo a México o en la frontera están viniendo los estadounidenses a cargar gasolina aquí en México, ¿no? Es un fenómeno que pasó también con López Obrador. No sé en qué momento fue, pero también pasó lo mismo. Que en la frontera Tijuana y todas las partes por ahí se llenaban de gente de Estados Unidos que venían a cargar y se volvían a ir a su país. Fue en la pandemia, ¿no? Entonces, no recuerdo cuándo fue, yo no sé si fue en la pandemia o fue después, pero el asunto está eso, ¿no? Que algunos se van a aprovechar del conflicto global que estamos sufriendo y de ahí van a querer sacar más dinero. Pero la suerte que tenemos la mañanera para que nos los digan o nos los digan y sabemos que las gasolineras no son manejadas por Pemex, sino hay particulares que lo están haciendo. Entonces esos particulares son los que se están aprovechando de este momento. Ese es el asunto con la gasolina y el diésel, sobre todo el diésel también. Perfectamente, perfectamente. Pues bueno, en otro orden de ideas, quiero platicarles a ustedes que pues ya los siervos de la nación ya tienen competencia. Pasamos a la parte nacional. Los siervos de la nación ya tienen competencia y esto sucede porque el PRI ya sacó a los defensores de México. ¿Qué decían por ahí? Cierren bien sus puertas. A ver, platícame cómo está ese tema, cómo es que se Sí, dice. los memes, ¿no? Que cuidaran bien, o sea, ya el PRI anda suelto en México, ya se soltó y entonces lo que hay que hacer es cuidar puertas y ventanas, la cartera, no dejar nada afuera, porque puede desaparecer. Eso es lo que lo comentábamos Me hiciste hace una recordar vez. cuando en el debate Ah, presidencial
se acerca a Anaya. Ricardo Anaya y le dice, voy a cuidar mi cartera, dice López Obrador. Sí, sí, sí. Fue lo mismo, ¿no? Es el mismo meme que hay. Entonces, ahora, ¿qué piensas que el PRI va a recorrer a nivel nacional los casa por casa? Esa fue lo que Alito dijo que iba a recorrer casa por casa, pues para acercarse al pueblo de México y en ese sentido, pues tratar de ganar adeptos allí y buscar la manera en que pues tenga más afiliados el PRI, un partido que ya está prácticamente muerto. ¿Qué piensas de que ahora vamos a tener a personas, defensores, le llaman ellos, defensores de México van a andar recorriendo toda la República para visitar casa por casa y te van a visitar a ti en tu casa y te van a poner también tu sellito de visitado y todo eso como el censo de población, ¿será? Entonces, a ver, ¿qué piensas de eso? Según la nota dice que son 1547, ¿no? Algo así. Defensores para 300 distritos. Bueno, yo creo que tienen toda el marco legal para hacerlo. Pero pues yo no le encuentro competencia porque los miembros en la nación no precisamente se dedican a hacer política, se dedican a llevar los programas sociales a la gente. Si ellos se quieren igualar, bueno, ese es el punto de ellos, ¿no? Quieren contrarrestar eso para hacer, Cosa que bueno, criticaron, cosa que cosa que criticaron, ¿eh? criticaron O sea, exactamente el PRI criticó a los siervos de la nación y hoy quiere hacer exactamente lo los defensores de México. mismo exactamente. ¿Por qué son patadas de ahogado ya del pobre Alito? Porque pues prácticamente ya este partido no lo quiere nadie, ni sus antiguos compinches, el PAN, el PRD, ya no quieren nada con él. Más el Movimiento Ciudadano también ya le dijo que no. Y es una lástima porque el PRI fue un bastión político que se creó precisamente para unir los diferentes poderes fácticos, o no, prácticamente lo que había, toda la multitud de gente que había en ese entonces cuando se creó el PRI, y es una lástima. Ahorita Pero ¿por qué dicen, es una lástima? Porque, es a una ver, lástima porque es un... algunos dicen que el PRI mutó en Ajá, Morena. exactamente. A ver, Ah, entonces, ahora, muchos priistas, la organización en sí del PRI fue creada precisamente después de la Revolución Mexicana para evitar que los militares siguieran eh, prácticamente gobernando México y ya se institucionalizara. Por eso dice institucional. Eh, ¿Cuánta gente ha perdido precisamente el PRI desde el 2019? Supuestamente habían 6 millones de simpatizantes del PRI es en el decir, que 2019. estaban de acuerdo en 2019. 19. O sea, estamos hablando cuando ya López Obrador ya había ganado la presidencia. Sí, porque ya el ¿Cuántos, INE, cuántos dices? 6 millones. 6 millones. Pero espera, vamos a hacer una cosa. 6 millones de 6 millones. militantes. Y vamos a recordar solo el número. ¿Cuántos mexicanos votaron por López Obrador? ¿Lo recuerdas? No recuerdo, no recuerdo. No, no, Pero no. fueron más de 30 millones. Sí, más o menos por ahí, O por sea ahí. que si en 2019 el PRI tenía 6 millones, apenas tenía una quinta parte de lo que votó por López Obrador. Puede ser. Lo que pasa que en las cuestiones electorales puedes tener tu militancia, pero hay simpatizantes también. Entonces, Ok, esos simpatizantes, yo he sido simpatizante de Morena, no soy afiliado, ok. pero soy Como Xochitl, eres simpatizante. como Xochitl. Soy simpatizante de la Cuarta Transformación. Y yo me hacía llamar López Ok, Obradorista, eres no obradorista. precisamente de Morena. Bueno, pero el descalabro que ha venido teniendo el PRI ya con la dirigencia Ok. de Alito Solo, Moreno, para darle seguimiento ajá. a tu punto. En 2019 tenía 6 millones de simpatizantes. Y luego, Luego el INE lo obliga
a que compruebe esos 6 millones no nada más al PRI, sino a todos, ¿no? Ok. Que comprobaran la militancia con las reglas que les dio el INE. Ok. Entonces, ya para el 2020 fue un bajón tremendo que quedó en 2 millones de No. simpatizantes. O sea, es decir, en un año perdió 2/3 partes. 2/3 partes. Pero eso, Ya obligada por el INE, porque los obligaron a que dieran su número real y de acuerdo a algunas cuestiones que les dio el INE, lo A ver, tenían que comprobar. recapitulemos. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando tenía 6 millones? Que había gente que ya había muerto, había gente que estaba duplicada, había gente que no existía. Entonces, todo de eso lo mismo que se quejaban, complementaba. ¿no? De lo mismo que se quejaban antes, ¿no? Entonces, todo eso complementaba el grueso de los simpatizantes del PRI. Ok. Eran 6 millones 500 y tanto, 546,000 prácticamente. En 2019. En 2019. Después, en el En el 20 2020, bajaron a 2 millones. a 2,060,000. Ok. 60,000 Perdieron, simpatizantes. en un año perdieron 2/3 partes. Eso, Ujú. supongo yo, fue en parte también por el gobierno de López Obrador, ¿no? Que Se complementaron muchas cosas. impulsó también todos sus Se programas complementaron muchas sociales. cosas. Muchos analistas dicen que Alito es caballo de Troya de Andrés Manuel. Es Que Andrés el Manuel agente infiltrado exactamente. Que de Morena en el PRI. Que Andrés Manuel lo puso ahí para terminar con el PRI. Ok. Entonces, por eso dice que Alito es el caballo de Ta- Troya de Andrés Tanto Manuel poder tiene en el Andrés PRI. Manuel. Imagínate. No te puedo creer que Ahora tanto bien, poder tenga Andrés Manuel que ponga al presidente del del PRI. PRI, Es de su una enemigo, locura, ¿no? es Es una locura. Pero pues hay gente y hay mentes que lo dicen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta situación con Alito? Que tanto el problema de Andrés Manuel, cuando llega al gobierno de Andrés Manuel, llega con toda la fuerza de la Cuarta Transformación, y Alito, en lugar de ajustarse a los lineamientos que está marcando la población, agarra y se pone como un emperador y se perpetúa en el se poder. perpetúa como un Porfirio Díaz. Sí. Eso, Y tanto que lo criticó de López Obrador, ¿no? los mismos simpatizantes, eso pues lo están viendo, porque ¿qué pasa? Eso fue en el 2020. En el 2023, ya con la misma, el INE, sale que tienen solamente 1,400,000 simpatizantes. Eso fue otra vez. Entonces recapitulemos. En el 2019, 6 millones. 2020, 2020, 2 millones. 2023, 1 millón. 1,400,000 Imagínate. simpatizantes. Entonces, prácticamente se va que el 50%, Sí, pues ¿no? O un cuarto. no. Dices que de 2 millones. Bueno, de desde 2 6 millones. millones. Desde 6 millones acá, ¿cuánto ha bajado? No. Me refiero del 2020 al 23, que tenía bueno, 2 ok. millones, se bajó a 1,5 millones. Viene Se fue siendo un como cuarto un más. cuarto, como 25% más. un 25% más. Bajó. Y más lo que se cuenten Eso esta semana, está ¿no? en 2023. ¿Y hoy qué tienes de datos? ¿Qué datos tienes de hoy? No, pues hoy ¿O hasta ese es el el último dato que 2023 es el tienes? último dato que nos da el INE. En 2023. Y te digo que es una lástima, ¿por qué? Porque esta organización que fue creada precisamente después de la Revolución Mexicana, donde aglutinaba mucha gente, a los campesinos, al sector popular y al obrero, que tenía sus tres sectores. El PRI era la CNC, ya vamos a hablar sobre la CNC, Monreal, la CNOP, que era el sector de popular, y la CTM, que era el sector obrero. O no era, son todavía. Por eso, Todavía viven esas. sí, son los tres sectores que hay. Aparte de eso, hay muchos organismos adheridos a esos sectores, como la mujer, como movimiento territorial, en fin, varios, ¿no? Eso Ok. pero los tres sectores que Los tres brazos más importantes del PRI, ¿cuáles son? exactamente era la CNC,
¿ok? donde es activo Monreal todavía, porque no lo digo yo, El, lo dijo el, él, el ¿no? priista, el priista traidor de Monreal, El encapuchado, le podíamos llamar también el caballo de Troya de Morena, el caballo de Troya. el caballo de Troya de Morena, o sea, del PRI con Morena, porque pues él mismo dijo que sigue siendo Yo soy cenecista, cenicista. que es un sector Y del a, y PRI. a, y a risas, ¿no? Sí, y a risas, una camaradería tremenda que había, ¿no? En la CNOP aglutinaba, o aglutina, supuestamente, ya las cuestiones populares, que ahí entran los sindicatos, como el CENTE y otros tantos más, que el CENTE era el sindicato mayor de Latinoamérica. Ok. Después viene la CTM, que era el sector obrero, que era pues, liderada mucho tiempo por Fidel Velázquez, no sé si Sí, te claro, acuerdas que cómo Fidel no. Se Velázquez que murió en el decía, poder. se murió en el poder, donde decían las malas Hay que lenguas hablar, hay que hablar de Fidel Velázquez. que él ponía y quitaba presidentes de la República. Era tan grande el poder que tenía la CTM en manos de Fidel Velázquez, que eso es lo que hacía. En Pero, el pero, mismo pero, sector, pero, pero allí también te voy a hacer un paréntesis. Fidel Velázquez y ay, se me olvida la de los maestros. Jongitud Barrio, No, ¿o la quién? que metieron al Ah, bote. el Bester. Elba Ester. Entre ellos Ajá. dos manejaban todo el tema de los partidos Bueno, es políticos, que ¿no? el sindicato ha tenido varios líderes, el CENTE. Primero fue Jongitud Barrio, que era la gloria del CENTE, donde mandaban junto con Fidel, era Jongitud Barrio. Ya después vinieron varios, donde ya llega Salinas al poder. Cuando llega Salinas al poder, trata de que esos sindicatos que tenían mucha fuerza, trata de quitarlos para poner sus allegados. Fue cuando quita precisamente a Jonitú Barrio del CENTE y quita también a la Quina, que era Ah, el sí, líder el quinazo, el petrolero, quinazo. el quinazo, y ya para poner a sus gentes ahí. Entonces eso fue cuando el pelón Salinas llegó al poder. Entonces, esa era la fuerza del PRI. A ver, recapitulemos. Ujú. Los tres brazos fuertes del PRI Los eran tres la sectores. CNC, los tres sectores. CNC, que está representado hoy día por Monreal, CNC, Ujú. CNOP y CTM. Ajá. Ok. Entonces llegaron a tener tanta fuerza esos tres sectores que era la política. Si no estabas dentro de esos tres sectores, pues no eras político y no podías hacer nada. Por eso en ese tiempo fue que se afilia Ricardo Monreal a la CNC para ser hasta ahorita, el día de hoy, el cenecista El cenecista número uno de número uno de México. México, exactamente. En Morena. Era el efecto de concentración de poder, era precisamente la cuestión que era el voto corporativo. Entonces, vamos a suponer que yo era del CENTE, era del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado en aquel entonces por Jorgitud Barrio. Tenía yo que votar, a fuerza tenía yo que votar por el PRI. Y ¿Les ellos obligaban? contaban, ¿Les obligaban? nos obligaban moralmente, Ok. ¿Qué significa eso? moralmente nos O sea, obligaban. el CENTE te obligaba a votar por el PRI. Moralmente, Ok. nunca físicamente ni nada, ni te votaban, sino simplemente decían, bueno, le debemos todo al PRI, el PRI es lo máximo, O, el PRI era el partido hegemónico en ok, aquel o sea, entonces. digamos, de alguna manera, como hoy sucede con Morena, con los programas sociales, tenemos que agradecerle a Morena todo lo que Ajá, está haciendo y por eso voy puede a seguir ser. votando por Morena, Y ¿no? exactamente, Y en el PRI puede era lo ser. mismo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos es La, gracias al PRI. ajá, Eso era lo que exactamente, sucedía en porque ese cómo nos momento. los vendía en esa época, todo lo que hay es a base del PRI, que si escuelas, hospitales, aeropuertos, calles, todo era en base al PRI, desayunos escolares. Hubo un tiempo en que en todas las escuelas había desayunos escolares. Eh, entonces, todo eso era agradecimientos y era el partido único que había. ¿Por quiénes estaban en contra? Posiblemente estaba el PSUM, el
Partido Comunista, que eran partidos chiquitos que no tenían tanta relevancia. Tanto peso. Hasta que precisamente decían que esos partidos pequeñitos eran auspiciados precisamente por el mismo PRI, para que le hicieran contrapeso, que contrapeso le podría hacer, ¿no? Pero Pero, para pero, legitimizar, pero para necesitamos un legitimizar, enemigo. exacto, Necesitamos un para enemigo. legitimizar los triunfos que iban a llegar. Estuvo el PAR en aquel entonces, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, estuvo ¿Cómo? el PAR, Partido el PAR, Auténtico de la Revolución Partido Mexicana. Auténtico de la Revolución Mexicana. Desde ahí se nota que era un brazo del PRI, ¿no? Sí, estaba también el PSUN, que era el Partido Socialista. Surgió el Frente Cardenista como Es en el cierto. El 88. Frente Cardenista de Revolución Nacional. Ajá. Hubieron varios, ¿no? Pero vamos a hacer Un recorrido, un no, recorrido un no, día de estos para ver todos los partidos todos que los han partidos existido en en México. México. Entonces, el voto corporativo era ese. Llegaban a todos, e inclusive como no había lineamientos como están ahorita el INE, que si el acarreo y todo eso, el acarreo era normal. Ya se juntaban todos en alguna parte, algunos le A daban ver, su eso me interesa. A ver, tortita. ¿cómo funcionaba el acarreo? ¿En qué tiempo, más o menos? En los tiempos donde el partido era La- hegemónico, ¿Estamos hablando del PRI o Bueno, era, existía el PAN. perdón, estamos hablando de Carlos Salinas? No, bueno, estamos hablando desde antes de Carlos Ok, Salinas. a ver, vamos Estamos a hablando, recapitular. ¿no? ¿Cómo funcionaba el acarreo en los tiempos del PRI? El acarreo era normal, o sea, en camionetas, en coche, en camiones de pasaje, en lo que sea, pero nadie decía nada, porque no había ningunos lineamientos que dijeran, oye, eso está mal, ¿no? Como lo hay ahorita. O sea, cuando se creó el IFE, pues simplemente era para credencializar a la, Sí, eso se al, creó para la creencial nada más. ok. No precisamente tenían todo el aparato que tiene hoy el INE. Entonces, ese era el voto corporativo. Por ejemplo, a los campesinos los tenían que llevar a votar por medio de sus camionetas o alquilaban van. Y el caso es que tenían que votar los campesinos y ya sabían por qué. Entonces, era la hegemonía del PRI que existía y esto era el voto corporativo con sus tres sectores. ¿Qué Muy bien. más tenía el PRI? Todo eso lo tenía. Tenía para hacer y por eso estuvo cerca de 80 años en el poder, ¿no? ¿Cuántos años fueron? Estuvo 70 gobernando de facto y Y ya con el PRIAN estuvo después fueron como 12 años del PAN del prianismo. y después 6 años con Peña Nieto. Ajá. Ajá, en Pero, total pero, pero fueron al entrar, por 76. ejemplo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ahí era ya el prianismo. Ok. Ahí era el prianismo. 18 Donde años de prianismo. muchos, sí, más o menos, como 18 años de prianismo. Que antes también había prianismo, pero pues no compartían el poder. Porque precisamente el PRI fue fundado el 4 de marzo de 1929. Es cierto que ahora celebraron Entonces, su cumpleaños y nadie llegó. bueno, también hasta eso, ¿no? Y 10 años después se funda el PAN, que era A ver, otra prácticamente, vez. A ver, se fundó el PRI 4 de marzo de 1929. de 1929 y Ajá. 10 años después se funda el PAN. Se funda el PAN en 1939, el 16 de septiembre. Es la fundación del Partido de Acción Nacional. Hasta ahorita, pero estamos hablando Ok. de Gómez Morín, estamos hablando de aquella gente de que tenía sus ideales, que eran defensores natos de lo que ellos percibían, ¿no? Cloutier, ¿cómo se llama? Manuel Cloutier, pero eso es Manuel más para Cloutier. acá, es más para un poquito más para acá. Ok. Entonces, ya cuando los empresarios, la gente que fundó el PAN, ya se ven más ligados al poder, es cuando surge el prianismo. Pero eso
pasan años para que se concentre todo eso en el prianismo precisamente. Que, que, Entonces, que sucede ya a partir en la política moderna, ¿no? De ¿qué, qué México. qué sucede precisamente? Y te digo que es una lástima porque fue hecho este partido, Estamos hablando del PRI. que estamos hablando del PRI, fue hecho precisamente para evitar las guerras que habían en eso. Por ejemplo, si Pancho Villa en aquel entonces quisiera gobernar México, hacía su revolución hasta tomar la Ciudad de México y convertirse en presidente de la República. O sea, Si, por ganaba ejemplo, a base de a disparos, vaso de guerra, a vaso de de disparos. abrazos, no balazos, al revés. Cuando llega precisamente el maestro de escuela, el que fundó La Secretaría de Educación, no, 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 no. ¿quién? Estamos hablando del antecesor de Lázaro Cárdenas, Eh, el que fundó el PNR, porque no era ok, el PRI, era el PNR, era precisamente para evitar eso que iba a suceder. ok, ¿Por qué? Porque todavía en ese tiempo que estaba gobernando este señor, bueno, el PRI tenía también un sector, que era el sector militar, que ok. se fue quedando atrasado y ya no funcionó precisamente como sector, el sector militar. Eso no me, Para bueno, para evitar eso, precisamente se crea el PNR, Partido Nacional un revolucionario. Revolucionario. Y posteriormente fue llegando hasta 1945 que se crea el PRI. Cambia también denominación el PNR en 1938, cuando fue la reforma, lo de los petroleros, que ya se apodera a México de su Ah, ok, ok, petróleo, sí, sí, la expropiación. la expropiación petrolera. Cambia el partido y se llama PRM, que es Partido de la Revolución Mexicana. Ok. Toda esa historia del PRI es para evitar precisamente las guerras intestinas que habían en México. Y por eso es una lástima porque fue criada por ese motivo, para evitar más guerras intestinas. Entonces a todo iba a ser por medio de la política, Pero bueno, ya no por medio de pero guerra. justo el PRI es quien da paso a la vida democrática que hoy tenemos, de alguna forma, Sí, claro, ¿no? claro, claro. El PRI da la vida democrática porque tiene antecedentes de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana sale el PRI con otro nombre, precisamente. Y para el 2030 ese PRI estará Eh, ya, el 2030 el PRI perderá su registro. yo creo que todo tiene su principio y su fin. Posiblemente el PRI pierda porque está más descalificado a nivel nacional, que nadie quiere nada con el PRI. Sería una cuestión de milagro quizás que el PRI volviera a su cuestión hegemónica que ha existido, pero no lo creo, no lo creo. Es una cuestión de principio y fin, como te digo, todo lo Su que alfa y omega. comienza, termina. Este, eh, Ahora, voy a hacerte un hubieron, punto ahí. ajá, Voy a hacerte un punto. El PRI hoy día está ya casi a punto de morir, ¿ok? Así es como lo percibimos. Sin embargo, al parecer, el PRI va a ir solo en las elecciones de 2030. ¿Crees que es un error o un acierto para el PRI que vaya no, solo? pues yo creo que ya es lo único que pueden hacer. Desde que se funda, que fue Plutarco Elías Calle, ¿Ok? precisamente, Plutarco Elías Calle fue el iniciador del PNR. Plutarco Elías Plutarco Elías Calle. Calles fue el iniciador del PNR, Sí, fue el Partido que Nacional Revolucionario.
es el que funda el PNR, Ok. exactamente. Plutarco Elías Calles, que bueno, en ese tiempo de Plutarco acá teníamos gobernando aquí en Tabasco teníamos gobernando al Centauro Rojo, que era ¿Y ese quién es? ¿Quién es el Centauro Rojo? el Centauro Rojo fue Tomás Garrido Canaval, Wow, sí, así de se Tomás llama. Garrido Canaval hay muchísimo que No hay hablar. mucha historia, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia que algún día la vamos a tomar también. Entonces, Plutarco Elías Calle funda el PNR, tiene su etapa de gloria, te vamos a llamar la etapa de gloria, cuando eran los únicos que existían, eh, Ruiz Cortines, Ok, pasa Ruiz Cortines, Adolfo López presidente. Mateos, viene hasta posiblemente, digamos, Luis Echeverría, si no es por sus problemas que hay. También hay un presidente que le da mucha situación al socialismo, que es Lázaro Cárdenas del Río, muy, muy por López Obrador, lo admira mucho a Lázaro Claro. Cárdenas porque dio mucho beneficio a la cultura yaqui. De hecho, ahí en los yaquis lo tienen como un santo a Lázaro Cárdenas. Le ponen sus veladoras y todo eso es la costumbre que ellos Ok, tienen allá. ok. Entonces, tiene su etapa de gloria el PRI, pero como dijimos, cada tiene su, su nacimiento, Pero vuelve la y su pregunta. historia. Ahora, en Ah, ok, a ver, te escucho. ¿Qué pasa en 1930 1930? puede desaparecer el PRI. No, Si no desaparece, ¿cómo en 1930? En el digo, 2030. en el 2030, en el En el 2030, 2030 sí, desaparece el porque PRI. imagínate que Ya no se es tu notaba. pronóstico, es tu No, pronóstico. no, 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 yo no pronostico, puede desaparecer. Nostradamus Puede desaparecer el PRI. Ok. Entonces, aquí no hay contundencias, hay de acuerdo a cómo se esté moviendo la política, pero yo creo que a como la está moviendo Alito, yo creo que va para allá para desaparecer prácticamente el Partido Revolucionario Institucional, como se conoce ahorita. Muchos dicen que muchos han emigrado a Morena y es cierto porque pues no tenemos más gente, ¿no? Son A las mismas ver, gente que pregunta. en la política es lo mismo. Morena, ¿el PRI evolucionó en Morena? No evolucionó, se fueron a Morena, no evolucionó. ¿Qué significa? Morena tiene su ideología creada por López Obrador y toda su gente. Pero lógicamente, en un país donde los que quieren el poder están viendo que hay un partido que les va a romper la suerte, entonces emigran a Los ellos. chapulines. Esos son los chapulines. Y de eso nadie se puede salvar. Ok. Tú te vas a Y que en su Morena, momento necesitaba también Morena la fuerza, ¿no? claro que sí. O Si no sea, era por esa es gente, decir, Morena no hubiera sido lo que es si no hubiera sido por los chapulines. En parte sí, porque tenemos al cenecista. Ahí está, el cenecista, y fue una figura relevante con Morena, ¿no? Que ya está pensando en su retiro Que también, fíjate tú. incluso, si no me equivoco, quiso para ser presidenciable, ¿no? Sí, era presidenciable. Ok. Imagínate, bueno, hay tantas cosas, A ¿no? Que se ver, pueden hacer. venga esa parte, eso me gusta. Imagínate Qué hubiera pasado si Si el Monreal, cenecista hubiera llegado a ser presidenciable? Bueno, fue presidenciable. no, si hubiera llegado al poder, Si hubiera llegado al si poder. A hubiera- ver, vamos a replantear la ¿cómo pregunta. estuviéramos ahorita? A ver, ¿qué hubiera pasado si el cenecista Monreal hubiera llegado al poder con Morena? Imagínate si era cenecista, ¿qué iba a pasar? Pues ya no quiero decir, pues, Di lo que cómo. piensas. Lo que pienso es que es lo mismo si hubiera llegado Xochitl. Hubiera, Ya el prianismo se hubiera extendido a prianimorenismo. no, el prianismo iba a subsistir, iba a agarrar más fuerza, el prianismo.
porque iba a Si estar Monreal hubiera jugando, ganado, hubiera sí, ganado. porque iba a estar jugando Monreal con todo el poder para dárselo al perianismo, exactamente. Entonces, son cuestiones que futuristas que no quiero meterme en eso, Abordar, abordar porque pues nadie tiene una bola de cristal. ¿verdad? Pero sí, yo le veo peligro también. Pueden hablar también de Adán Augusto, que Adán Augusto, Perdidísimo priista, ya. priista también, y priista también, y era priista Y Adán también fue Augusto, presidenciable. y también fue presidenciable. ¿Quién nos queda? En los presidenciables nos queda Claudia, Claudia y Noroña. Son los... Y Ebrard, ¿Quién habrá? Ebrard. Ah, Ebrard. Ebrard está jugando también, yo pensé que Abraham. Ebrard está jugando también como lo está haciendo Monreal. Ebrard es una persona tibia que no quiere meterse al fuego para nada. O sea, está ahí porque pues lo están empujando. Lo Porque están tiene que estar, empujando porque porque tiene que tiene que estar. estar. Él está navegando así, a como vaya en la olas. Y si queda alguna vez de eso, pues también. Pero él lo que va a hacer es abrirle el sector público al sector privado. Eso es lo que va a hacer. Entonces, no podemos hablar mucho de Brad, ni de Monreal, ¿Cómo no? ni de Adán Augusto, Hay porque es mucho la que hablar. misma, bueno, pero es que es la Porque misma línea que pueden todos llevar. ellos fueron Van a priistas. abrir, Todos fueron priistas. todos fueron priistas. Entonces, el que acompañó mucho a Andrés Manuel fue Ebrard, pero ya en su círculo, es que no puedes ocultar tu círculo. Tu círculo social es de mucha importancia. El círculo social de Ebrard se basa precisamente en la gente pudiente, en la gente oligarca. De ahí está su gran fuerza que tiene. Dime con quién eres y Entonces, te diré si perteneciste al PRI o no. entonces, ¿qué es lo que ¿Con quién pasa? andas? ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente cuando tengas un coto de poder, a quienes vas a beneficiar va a ser a tu gente. Ese es el detalle más grande que hay. Por eso, para mí, tanto el cenecista como Adán Augusto, como posiblemente Adán Augusto por la línea que tiene con López Obrador, pero pues ya no, ya está descartado totalmente para llegar a ser presidente de la República. Totalmente descartado por todos los Eh, escándalos actuales que ajá, tiene con su secretario. exactamente, Hombre, perdido. y está perdido. Yo creo que el que nos queda es Noroña, que se le ha visto, aunque las vísceras a veces lo traicionan, yo creo que puede ser un buen defensor de la cuarta transformación. Yo creo que es el mejor representante que queda de Morena, a pesar de no ser de Morena, ¿no? Exactamente. Noroña es un presidenciable, o fue un presidenciable, y yo dudo que para la siguiente Ajá. Morena sea, perdón, Noroña sea alguien que se pueda tomar en cuenta para las presidenciables, pues ya hay en juego nuevas figuras como, por ejemplo, María Luisa Alcalde. Ujú. Yo creo, y ahí sí lo vaticino, creo que va a ser la siguiente presidente de México, María Luisa Alcalde. Esto por dos cosas. Una, es joven, tiene también muchísimo poder en Morena, y además, la presidenta con A de mujer le va a dar la pauta para que ella sea la siguiente presidenta de México, y con eso van a seguir haciendo historia, porque la verdad lo han hecho. En ese sentido, van a seguir haciendo historia, que vaya a existir una segunda mujer presidente en México, y esa va a ser María Luisa Alcalde. Pues posiblemente están surgiendo nuevas figuras. Por ejemplo, también muchos hablan de Arfush. Arfush, alcalde, ¿quién otro sería? Harfush Harfush. yo creo que no tiene, yo creo que no va por ahí, porque Harfush lo que es operativo, no es político. Es operativo, pero está agarrando mucha relevancia y en la política no importa. Si tienes mucha relevancia, Pero cuando sucedió la pandemia,
decían lo mismo Ah, con de el Gatell, de López Gatell. con López-Gatell y ves que ni siquiera figuró. Exacto. Pero son figuras que están naciendo, pues, están naciendo y son figuras que pueden estar en alguna parte también. Pues yo no vaticino nada, sino que precisamente se No, están dando no las te atreves, cosas. no te atreves. No me atrevo porque yo, por ejemplo, a María Olisa Alcalde no la conozco, no sé, La no he presidenta visto, del PRI, ya la perdón, la presidenta conozco, de Morena. una joven muy simpática y pero hasta ahí, no sé su historia, no sé nada pues de ella, hasta ahí nada Hay que más. dedicarle un podcast a María Luisa Alcalde porque tiene muchísimo poder. Ahorita tiene poder, Y pero su el familia en el Morena tiene asunto muchísimo es poder. el medio donde ella vive, el medio donde ella se desenvuelve, también eso tiene que ver mucho. Eso tiene que ver mucho. Perfectamente, perfecto. Así es. Pues bueno, hablemos ya para ir avanzando con este tema. Ya habíamos hablado de los defensores de México, que son la competencia de los siervos de la Ujú. nación, que habían criticado mucho el PRI, y ahora el PRI quiere recorrer las casas, perdón, recorrer todo México casa por casa con los defensores de México. ¿Ok? Pero no nos olvidemos del PAN. El PAN también en conferencia. Ahora el PAN con su presidente abrió una aplicación, no sé si te enteraste, No, no me enteré. donde ahora resulta que todos aquellos que quieran ser parte de los candidatos, puedes subir tu información Ujú. y con eso, así de simple, dice el presidente del PAN, vas a poder ser un candidato para las elecciones en el siguiente. Creo que ya va a empezar para el 27, pero pues naturalmente hay que tener ciertos requisitos que hay que cumplir Ujú. y la mayoría de los mexicanos pues no tiene, digamos, ni la presencia política, no tiene una estructura debajo y cómo el PAN podría hacer que estas personas, los ciudadanos que se den de alta en su aplicación, los ciudadanos que quieran darse de alta en su aplicación vayan y sean realmente candidatos del PAN en su momento. ¿Qué piensas de eso? No, pues a mí se me hace que da más propaganda para que se afilien, porque cuando un ciudadano común y Es corriente decir, es decir, va a obtener una candidatura, nunca. o sea, eso no se puede. O sea, entonces no ningún ciudadano puede obtener, digamos, una candidatura porque sí. Es que en la Constitución está de que sí se puede cualquiera, pero Tenemos el lógicamente derecho político. tenemos el derecho político, pero al tener el derecho político no quiere decir que vayas a ser un candidato nada más porque te metas a un partido político. Entonces, Tienes que tener bueno, la gente te tiene que conocer, lógicamente tienes que hacer tu campaña. con eso, ¿qué pretende ganar el PAN? No, nada más, ¿Simplemente afiliados? exactamente, A ver, afiliados, ¿qué es lo que le afiliados. toca? Entonces, ¿es No una sabía yo pantalla? eso. ¿Es una pantalla? ¿Cómo ves? No sé qué sea, no sé qué sea, sería cuestión A de ver, andar más en... solo analízalo. A Ajá. ver, vamos a suponer que el PAN lance su aplicación y que cualquier ciudadano llegue hoy día y se dé de alta en la aplicación. ¿Ok? Ujú. Lo que marca o lo que dice el PAN es, si te das de alta y quieres ser un servidor público, date de alta conmigo en la aplicación y tú puedes ser el siguiente candidato Mm. del PAN, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo ves? puede ser eso, pero pues Ahora, estamos lejos. es una buena iniciativa, es una buena idea, Esa es una idea para que te afilies al PAN. se acerca Si realmente a tú, los por ejemplo, ciudadanos. no sabes nada de política y dices, no, pues yo puedo ser presidente de tal cosa, ¿no? Pero no sabes nada, te metes, ya eres militante del PAN. Ya el PAN te tiene, que te vaya a dar algo, pues quién sabe. O sea, Bueno, entonces esta aplicación es sirve que, para ganar más adeptos, más afiliados. claro, nada más para eso, Es la estructura. nada más para eso. Y como es una aplicación, también va dirigido a cierto sector de la población, digamos los jóvenes, ¿no? Ujú, también, eso es. Quieren, quieren atraer muchos jóvenes porque también hubo aquella vez que el PAN también rifaba iPhone, ¿no? iPhone.
Ajá, a eso no lo recuerdo. A ver, cuéntame. Rifaba entre los que se afiliaban, rifaban un iPhone. No sé en qué llegó, pero pues son cuestiones de ellos. No sé, para llamar la juventud precisamente. Para llamar a la juventud, Ajá, exacto. la nueva aplicación Ujú. del PAN. Pues aquí lo que yo creo es que el PAN está buscando una forma de cómo sobrevivir. Recuérdese, el PAN hay que ser justos con ellos, es la segunda fuerza política en este momento por gobernaturas. Y el MC es la tercera fuerza política, el PRI se queda hasta un último lugar, pero el PAN Estaba pues arriba el verde del PRI. está buscando cómo tener más adeptos el PAN. Y lo Sí, está es queriendo así. hacer a través de estas nuevas aplicaciones y está buscando a los jóvenes para que a través de esta tecnología puedan unirse a ellos. ¿Cómo ves? ¿Crees que Eso es. les crean? ¿Crees que Ah, los no sé, no jóvenes le sé. crean? Ya eso cada quien. Pero yo creo que ahorita la gente está muy politizada, los jóvenes están muy abiertos los ojos, están... Yo he platicado con chamacos y ellos tienen claro cómo está pasando la situación en México. ¿Qué O significa que lo sea, tienen claro? tienen claro ¿Qué qué significa que cosa, los jóvenes tienen claro la situación que está pasando en México? bueno, pues, lo que significa que ellos están politizados ya, están viendo quién es quién. Hablan de Alito, ya te hablan de muchas cosas, pero esto no es nada más porque sí. Las redes sociales han ayudado a todo esto. Por eso decía Andrés Manuel, las benditas Redes sociales. redes sociales, redes sociales, que si no es por las redes sociales, yo creo que Andrés Manuel no hubiera llegado tampoco al poder, porque ahí se desmentía, como la mañanera también, así, si no existiera la mañanera, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, son cuestiones de estrategias. Imagínate al estratega que tenía el prianismo en aquel entonces, que era Larraqui, Ok, que ok. dice que mentir, ¿cómo decía eso? Que mentir, ¿cómo es? Que es mejor Des- la propaganda que la es publicidad. mejor propaganda que la publicidad, que si decías una mentira en contra de Morena, pues mientras que se descifraba ya venía la otra mentira. Ok. Entonces, ese tipo de gente, Mientras que se desmentía, ¿no? ajá, se desmentía, venía la otra La otra. mentira. Entonces, ese tipo de gente eran los ideólogos del prianismo en aquella Alarraqui era un ideólogo era del un prianismo. propagandista Sigue del siendo, PRIAN. Sigue siendo hasta ahorita. sigue siendo. Pero la clase, yo Pero el digo pobrecito, la oiga. clase que este señor tiene, la imagen que proyecta, lo vulgar que se expresa de toda la gente, pues es ahí si le cree la gente. Los jóvenes no son tontos, los jóvenes saben quién dice la verdad y si no la buscan también. Así que los jóvenes están muy despiertos ahorita. No hay duda. Ahorita que hablaste de Alarraqui me acordé de cómo criticó ahora que Andrés Manuel salió a pedir apoyo Ah, sí. por Cuba, lo criticó y después pues él anda pidiendo también. Había un meme que decía que no le den dinero a Cuba, dámelo mejor a Dámelo a mí. mí, dámelo a mí. Ah, qué Sí. Alarraqui de verdad. Ya está también queriendo hacer cosas que no, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, él le puso a Sheinbaum, Carlos Alarraqui le puso un apodo a Sheinbaum que le dijo Titina, ¿no? Y resulta que pues nadie entendió esa referencia. Titina era un muñeco que tenían ahí como alguien, un ventríloco, ¿no? Era un ventríloco que tenía su muñeco que era Titino. Titino. Titino, claro. De ahí saca la Raki eso precisamente, como que Andrés Manuel la está manejando. Le dicen la lagartija, le dicen cuánta cosa a la presidenta. Y pues la presidenta, pues ahí está. Ni caso les hace. No les hace caso porque, y eso es lo que más odio le da, porque no le No le hace da caso. rating. No No le le da hace caso. rating. Y pues, Pues, así es. pues bueno, a la Raki, ni modos, va a tener que seguir pidiendo dinero ahí a la Eh, concurrencia para Y, que pueda avanzar y con su fíjate una programa. cosa, es como decía yo también, estos programas sirven también a la cuarta transformación,
porque se ve el nivel. ¿Qué programa? ¿Qué programa? El programa de Alarraqui. Ok, el programa de las Raki sirve a la cuarta transformación. A ver, explícate. Porque se da uno cuenta, cualquiera se da cuenta, solamente que no lo... El nivel, el nivel de confrontación que tienen esta gente en contra de la política actual. Que ellos no pueden pasar un día si no mientan madre, Oh, sí. si no dicen groserías, si no dicen vulgaridades. Y se les ve precisamente el odio en la cara. Un coraje. Se les ve un coraje tremendo. Y entonces yo los veo y me da risa. O sea, esos programas deben de existir. Esos programas deben de existir para encontrar la diferencia. Así como dice el negro del blanco, el blanco del negro. Entonces, tiene que existir eso. o sea, Yo creo que está bien Alarraqui. Por eso Andrés Manuel, cuando la primera vez que pidió dinero, limoneó, como decían algunos, limonea. Le mandó sus 200 Les pesitos. mandó sus 200 a Carlos pesos. Alarraqui. Y él les dio las gracias, ¿eh? Alarraqui le dio las gracias. Ah, y se lo devolvió porque fue digno, ¿no? Yo no sé si se lo devolvió. Bueno, lo dijo. ¿Quién sabe si lo haya devuelto? No lo devolvió, no lo devolvió. ¿En qué se habrá gastado sus 200 ¿Quién pesos? sabe? En garrafones de agua. En garrafones de agua. agua. Fue que mandó a Acapulco? Iba a mandar 1000 litros de agua, no, 100 litros de agua. No, 100 litros. 100 litros de agua iba a mandar. O sea, a son Acapulco. 5 garrafones. ¿Dónde puedo encontrar eso? Tanto. Hijo de verdad, caray. O sea, viven en un mundo distinto. Es una burbujita yo creo que criaron y esa es la burbuja que no quieres que se le rompa. Viven en una cosa totalmente distintos estos A lo que muchachos, está el pueblo de ya México. no saben ni qué hacer, ¿no? Exactamente. Pues vamos a avanzar. ¿Tienes algún otro tema a tratar allí? Bueno, los apuntes de Salinas. Apuntes de Salinas Pliego. Vámonos con Salinas Pliego. Porque a ver, nos dice, platiquemos por ejemplo, de Salinas Pliego. La revista Forbes, que Salinas Pliego en el 2024 tenía 13.400 millones de dólares. 13.400 millones de dólares en 2013. En 2013. Venga. En el 2025 tiene 4.900 millones de dólares. A ver, otra vez. Ajá. Primero, tuvo 13.000 millones, ¿en cuánto? En el 2024. En el 24. Y luego 13.400 millones de dólares. En el 2025 tiene precisamente 4.900 millones de dólares. Ah, bueno, pero imagínate, eso se debe al pago que hizo, ¿no? No sé. No, estamos hablando de la fortuna de este señor. Pero bajó igual un cuarto, ¿no? 3/4 de la fortuna bajó. El 10 de marzo del 2026, la revista Forbes dice que tiene 3.700 millones de dólares. Ha bajado bastante su dinero. Son 1.200 millones de dólares menos desde la última vez. O sea, ha bajado mucho la fortuna de Salinas Pliego. Todo esto porque pues sus empresas se están yendo a pique. Espera, solo quiero hacer hincapié. El primer dato, ¿cuál es? 13.000 millones. 13.400 millones de dólares. 13.400 millones de dólares. Ajá. ¿Y actualmente cuánto tiene? Actualmente tiene a corte al 10 de marzo del 2026 3.700 millones de dólares. Wow. Entonces, o sea que imagínate que ha perdido 10.000 millones de dólares. Más o menos. 10.000 millones de dólares. Más lo que se acumula desde el 2000, ¿qué? 2013. 2000, estamos hablando del 2024. Sí, pero en 2003, ¿cuándo tenía los 13.000 millones de? El 2024, según la revista Forbes. Ok. Ha perdido 10.000 millones de dólares. Ajá. Wow. Entonces, Increíble. este es un golpe tremendo para este oligarca que se ha ufanado, que ha se ha burlado del pueblo de México, se ha burlado, nos ha tirado en cara sus yates, nos ha tirado en cara sus viajes, nos ha tirado en cara que él anda nada más en helicóptero, que ese dinero se lo ha ganado, o sea, de verdad. Que ha trabajado, ¿no? Que lo ha trabajado, que por cierto, él ya nació en cuna de oro, ¿no? Sí, él ya nació, es la tercera generación de
de comerciantes, ya tenían su fábrica de Salinas y Rocha y toda esa situación, ¿no? Entonces, se da el asunto también que TV Azteca se va a Mercantil. juicio abreviado en Estados Unidos. Ah, sí, ¿Qué es aquí en México esto? es juicio mercantil. No, aquí es otra cosa. Ok, y ahora, En TV Estados Azteca, Unidos, TV Azteca en Estados Unidos, en ¿qué Estados pasa? Unidos, juicio abreviado. Una jueza autorizó proceso sumario Ok, a la empresa de Salinas Pliego, acreedores de Bank of New York, Mellon, busca asegurar el pago que supera los 600 millones de dólares. no, Entonces, ya 600, 600 600 millones de millones de dólares. dólares. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en Estados Unidos ya no va a ser, cuando ponen al jurado, son varios jurados. Ya ahorita ya no, va a ser un juez el que va a determinar, va a ser un juez el que va a determinar si paga o no paga Salinas. Ya Ok, no va a ser un jurado. a ver, otra vez, Entonces, recapitulemos. En Estados Unidos ya van a verificar si él paga o no 600 millones de dólares. ¿Ok? ajá, Eso es lo que dictaminó la jueza. Pero de acuerdo a la información que me diste, actualmente la fortuna, según Forbes, de Salinas Pliego tiene 3.000 millones de dólares. 3.700. Ok, entonces pagar 600 millones no representa mucho, es No una quinta representa parte, mucho una para sexta ellos, parte, poco a poco. una Pero eso sexta estamos parte. hablando nada más de TV Azteca. Ok, Aparte, una plataforma también petrolera de él se va a juicio mercantil. Al juicio mercantil. ¿Qué es el juicio mercantil? Es una situación, el concurso, digo, un concurso mercantil. ok. Es un procedimiento judicial que recurren empresas o personas físicas, en este caso comerciantes, Que aquí cuando es presentan empresa, ¿no? insolvencia económica Ok, para no ir a la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este periodo que dura 185 días? ok, tres Que meses, 6 meses. negociar las deudas que tiene con sus acreedores para que no se vayan a la quiebra. Pero también en esos 185 días que tiene este juicio mercantil, pues no se puede embargar, no se van a hacer pagos a acreedores, en fin, se detiene Ok, todo, ok. se detiene. O sea, Por eso fue una dicen artimaña, exactamente fue que una puede ser una artimaña. artimaña para hacer dilatar los pagos a los Acreedores, a acreedores. ver, aquí ya me abriste el panorama. Si por meterse en juicio mercantil en México, TV Azteca no se puede embargar, No, no, estamos esto, hablando de Electra. ok, de Electra, ¿de Grupo Electra o de solo Electra? No, Ok, Electra. Porque el bien, grupo Electra es todo. ok. Banco Azteca, TV Azteca, todo eso. ¿No, no es Grupo Salinas? Yo creo que es grupo Electra, ¿no? Ok, Bueno, no venga, sé, ya lo investigamos. bien. Pero el caso es eso. Bueno, entonces el tema está en que al meterse en juicio mercantil en Estamos México, hablando de la petrolera también. ok, venga, Es que hay dos, hay sí, dos. si se mete a juicio mercantil, el gobierno no puede No incautarlos, puede no incautar. puede incautarlos. Esto es un tema más bien para cuidar sus activos, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y que de alguna forma también hacer paguitos chiquitos o ponerse de acuerdo con sus acreedores para hacer paguitos chiquitos y que mientras tanto en esos 185 días a partir de que se metió a juicio mercantil, nadie le pueda, Nadie ningún le puede acreedor cobrar. los Ujú. puede Y no lo pueden embargar embargar, tampoco. ¿no? No le pueden Exactamente. quitar sus bienes. Entonces tenemos 180 días más de Grupo Salinas. 185. Vamos a ver qué es lo que acontece después de esos 185 días, ¿no? Exactamente. Ahí es donde tienen que trabajar los abogados para ver qué pueden hacer. Fíjate que cómo es, o sea, estos ricos buscan sus artilugios y sus artimañas para que sus bienes no se vean afectados. Y esto pues se ve reflejado precisamente con esta parte del juicio mercantil al que se dio de alta Carlos, perdón, Salinas Pliego, ¿no? Ajá. Entonces, es lo que busca es tiempo.
Es tiempo lo que está buscando nada más. Entonces, Porque, terminando porque eso, dinero sí tiene para pagar. Esos no, dinero 600, sí tiene, lo que no 600 quiere millones de pagar, dólares lo que no quiere que pagar. le piden en Estados Unidos, no los quiere No lo pagar. quiere pagar, no quiere pagar nada, pues, no quiere pagar ningún impuesto, no quiere pagar nada, ni la deuda que tiene. De hecho, a Raúl Salinas nunca le pagó lo que le dio Salinas para comprar TV Azteca. Para comprarte, Nunca, nunca le nunca le pagó. pagó. Entonces, porque lo dijo el mismo Raúl Salinas. Yo se lo presté, pero hasta ahorita no me ha pagado. Pero entonces cuando salga ya va a tener una buena deuda con él por los intereses, ¿no? No, eso ya se perdió. Ya se perdió eso. Muy bien. Entonces era esto, y el pobre Salinas, pues está en bancarrota, un oligarca está en bancarrota, ¿no? No está en bancarrota como nosotros, ya quisiéramos 1 millón de dólares nosotros, ¿no? Él tiene tres 3 mil millones. 3.700 millones de dólares. Wow. Imagínate. Entonces lo que no quiere es pagar. Lo que no quiere es pagar, pero y se sigue, no sé, el yate ya lo estaba vendiendo también. No, no me El diga. Ese yate, yate que ya casi era de todos los mexicanos, hombre. ajá. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con Salinas Pliego. Mucha gente se está riendo. Pues yo digo que por el carácter que tiene Raúl Salinas, es por eso que la gente está tomando mucho en serio y en partida toda esta situación que está ¿Raúl pasando. Salinas? Raúl Salinas Pliego. Ah, Salinas Pliego. Salinas Pliego. Salinas Pliego. O sea, es decir, por la forma Por la forma de ser en cómo de él. es, y sobre todo Exacto. lo que transmite en redes sociales, es donde los mexicanos eh, están, digamos, en desacuerdo, o más bien en acuerdo de todo lo que le está pasando. Ahora, Grupo Salinas es demasiado grande y tiene muchísimas empresas. Está Total Play también, ¿no? Conviene también a México que una empresa como esa caiga, un grupo como eso, un grupo de empresarios como esos caiga. ¿Qué tantas personas quedarían sin empleo si Grupo Salinas cae? Bueno, es que va a pasar de mano en mano. Y ahí es donde los empleados pueden O hacer sea, sus... lo que dices es, si Grupo Salinas llegara a caer, o más bien, si Salinas Pliego llegara a caer, lo que sucedería es que las empresas no se pierden, sino que cambian de manos, cambian de dueños. ¿Ok? No se Así es. cae. ¿Ok? Muy bien. Muy, muy bien. Pues, Así es. pues bueno, ¿tienes algún otro temita de No, tratar? hasta ahí nada Hasta ahí. más. Y Perfectamente. Perfectamente. Pues bueno, vamos a dar comentarios finales. Comentarios finales de todo lo que hemos tratado comentarios de. finales es que vamos a estar pendientes también lo que pasa a nivel global, así como pasa a nivel nacional también, las cosas que van a suceder sobre el plan B de la reforma electoral. El plan B, que sí es está cierto. ya pasó una primera prueba, pero Y falta perdió en lo la demás. segunda prueba. Y entonces vamos a ver en qué termina toda esta historia. Esta historia que yo creo que es importante para proseguir con Claudia o ver las estrategias que esté empleando Claudia para que esto se resuelva. Pero vamos a estar pendientes. Pero sabemos que en la cuarta transformación también tiene su principio y su fin. Yo creo que la cuarta transformación, si no elige un candidato bueno que esté de acuerdo a las ideologías que ha venido transformando el país, yo creo que esto se va a perder. Pero si depende del candidato. Imagínate Monreal o Ebrard ahí al frente, pues yo no auguro nada. No ves avance, No, no veo una ningún avance. segunda, una tercera presidencia que Ajá. gane. Yo creo que Morena va a ganar la tercera presidencia Pero con en siglas. Con 2030, las siglas la va a ganar. con Ahora siglas, con la claro. ideología no sé. Con las siglas la va a Eh, ganar. pues se La va a puede, ganar. Puede ser Ebrard, puede ser Monreal, puede ser Noroña, Lisa Alcalde, Luis María Luisa Alcalde. Alcalde, puede ser cualquiera. Con la nomenclatura de Morena. Con la ideología, ahí veremos. Pero ya, o sea, la ideología ya está, ya no es la misma que tiene Claudia a la que tuvo Andrés Manuel.
desde No es aquí la se ve, misma, ¿no? pero sigue con lo mismo, o sea, no da un paso atrás. Tiene su forma De de gobernar. dirigir al país, pero la ideología es la misma. Bien. Ahora, donde puede cambiar son de acuerdo a los personajes que vengan a la política nuevamente. Así que vamos a seguir atentos y esperemos que esto vaya para bien de todos los mexicanos. Per- Gracias por su atención. Perfectamente. Pues te agradezco muchísimo tu presencia en este capítulo número 2 de Politiquerías. La verdad es que ha sido muy agradable estar platicando contigo el día de hoy y hemos tratado temas importantísimos de la política actual y creo que este tema de politiquerías da para muchísimo más. Hemos hablado de muchísimas cosas. Creo que tenemos un resto de cosas de qué hablar y pues yo estoy muy agradecido por tu presencia, por tus comentarios y vamos a darnos ya la posibilidad de ver el capítulo número 3 de Politiquerías. Estamos muy agradecidos con ustedes. Queremos, por supuesto, darles las gracias por acompañarnos y pues esperemos que nos acompañen en el capítulo número 3 de Politiquerías. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dale.